Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Todas las mañanas despertamos con la esperanza de que algo bueno suceda. Caja Huancayo presenta Cuando te sientes seguro, confías. Por eso don Celestino camina horas para llegar a su chacra confiando. O Rubén, que con mucho esfuerzo recoge y lleva los productos de don Celestino confiando. O doña Julia, que con todos sus ahorros emprendió su negocio confiando. Sabemos que tu emprendimiento nace de la confianza, porque al iniciar un nuevo proyecto, eliges creer en nuestra solidez, seguridad y confianza. Cuando te sientes seguro, confías. Caja Huancayo, la caja del Perú. Buenas tardes con todos, bienvenidos a una entrega más de El Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad, no te olvides que tenemos una excelente promoción para tus ofrecimientos de créditos en la Caja Huancayo. No te olvides que esa es tu oportunidad para unirte a Caja Huancayo. Somos una institución confiable, sólida y segura como la fe y fortaleza de nuestra gente. Saca tu crédito fácil y haz crecer tu negocio. Y para ahorros te ofrecemos competitivas tasas de interés. Caja Huancayo, la caja del Perú. Gracias a la Coordinadora Republicana, Portal La Abeja y BHTV. En esta oportunidad tenemos como invitada especial a la doctora Vania Torres Villegas, especialista en Derecho de Familia, abogada sanmarquina con más de 20 años de experiencia profesional, con estudios de maestría en la Universidad Nacional Federico Villarreal, profesional de primera línea, por cierto. Estudios también en Derecho Constitucional y con estudios de doctorado en la misma universidad. Doctora Vania, buenas tardes y bienvenida nuevamente al Enfoque de Familia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes con usted y con todo el público de Enfoque de Familia, atenta y gustosa a poder servirle en todas las interrogantes que se me haga y poder estar a disposición de su público. Muchas gracias por la oportunidad. Así es. Gracias, muchas gracias, doctora. Y tenemos un tema bastante simpático, bastante importante, sobre todo para las familias. Si bien es cierto, hemos tratado también aquí temáticas sobre las herencias, temáticas sobre
la división de gananciales, la partición de gananciales, la liquidación de gananciales y también el régimen de separación de bienes, que está claramente explicado también. ¿Qué son los herederos, doctora? ¿A qué materia pertenece esa situación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de herencias? ¿De qué hablamos cuando hablamos de herederos, doctora? Eh, con todo gusto. En principio tenemos que tener en cuenta el concepto de herencia. La herencia es la masa matrimonial, es decir, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que adquiere una persona debido a la muerte de su anterior propietario. Así, tenemos que el artículo 660 del Código Civil nos dice que desde el momento que muere una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. Es decir, el heredero viene a ser el sucesor del que falleció, que en derecho de sucesiones se le conoce como causante. Asimismo, el heredero no solo recibe los bienes del fallecido, sino que también todas las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen. Es decir, si por ejemplo el causante ha tenido una deuda y que no ha podido cumplirla, los herederos tienen el deber de saldarla con los bienes que obtenga en herencia. O sea, el heredero no solamente es para recibir los bienes, sino también para que responda por las deudas que tuvo el fallecido, llamado también el causante en derecho de sucesiones. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que el artículo 661 del Código Civil nos dice claramente que si el heredero oculta de manera dolosa, es decir, con intención y voluntad, los bienes hereditarios, para no responder por las deudas, pierde el beneficio, ¿no?, establecido en el artículo 660, es decir, deja de ser heredero. Eso es muy importante para que las personas que asuman esta responsabilidad tengan en consideración que no solamente se benefician con los bienes que heredan, sino también tienen que de todas maneras responder por las cargas de la herencia. Ahora, también tenemos en cuenta que los herederos son prácticamente todos los ciudadanos, conforme lo establece el artículo 774 del Código Civil, a excepción, ¿no?, de casos concretos como son las criaturas abortadas o las asociaciones con corporaciones que no están permitidas por la ley. De igual manera, dentro de los herederos tenemos a los herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? En este caso, se llama a todas aquellas personas, en el caso de no existir testamento, que vienen a ser los hijos y descendientes respecto de los padres, y ascendientes, los padres respecto de sus hijos y descendientes y viuda o viuda. Tenemos que tener en cuenta que en derecho de sucesiones tenemos una línea recta. ¿Quiénes heredan? Hereda el hijo, el padre, el abuelo, el bisabuelo y hasta el tatarabuelo. Eso es en línea ascendente, ¿no? Y en línea descendente, el hijo, el nieto, el bisnieto y el tataranieto. Ese es el orden de prelación, ¿no? A falta de ellos, tenemos las líneas colaterales, que vienen a ser los hermanos, los tíos, los sobrinos, hasta los primos, dependiendo, ¿no? En este caso, que en cada momento se presente a reclamar la herencia, ¿no? Eso de manera general podemos decir nosotros que vienen son los herederos. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que en el caso que se haya dejado testamento, tenemos un tercio que es de herencia legítima y el de mejoras que corresponden a los herederos, mientras que hay un tercio que es de libre disponibilidad y en la cual, en el caso de testamento, el testador puede designar a cualquier persona que desee, por su propia voluntad, dejar ese tercio de libre disponibilidad. Ellos son los herederos. ¿El testamento tiene alguna formalidad requerida, doctora, o es que yo puedo hacer un testamento hológrafo o el marítimo, como repasábamos en clases anteriores, ¿no? Nuestras primeras clases de derecho romano, quizá? ¿Cómo es en Perú ahora? Las joyas de la abuela querían que sea para mí, el carro del abuelo me lo tuvieron que dar porque el abuelo sí lo dispuso. ¿Eso todavía funciona, doctora, o cómo hacen los abogados ahora para solucionar estos Bueno, conflictos? de manera general, podemos decir que el testamento contiene la declaración, la última voluntad del testador, ¿no? Y ese documento tiene que ser necesariamente escrito. Recordemos que el testamento es un acto jurídico unilateral, unipersonal y solemne,
por el cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes después de su muerte, y de esta forma se garantiza su autenticidad y espontaneidad. Es decir, la facultad de testar se fundamenta porque es consecuencia del dominio que tiene el testador sobre sus bienes y derechos que le corresponden. Es un acto sui generis y, como decimos, solemne, es decir, que tiene que tener las características de ser escrito, ¿no? Y no puede ser verbal, porque de lo contrario, al carecer de esta solemnidad, ¿no?, se invalida el testamento. Ahora, el Código Civil nos faculta que mediante el testamento una persona pueda disponer de sus bienes de manera total o parcial para después de su muerte y ordenar su propia sucesión dentro de los límites que señala la ley y con las formalidades que éste tenga. Como reiteramos, es de voluntad libre de toda persona que puede, en su voluntad, no solamente dar los bienes, sino incluso hacer otros actos, como reconocer herederos, como también puede también manifestar actos de designación, de curador, de heredación también. En todos estos actos jurídicos se pueden estar contenidos dentro del testamento. Dentro del testamento, como señalamos con autoridad, podemos disponer de 1/3 de libre disponibilidad para darle a la persona que nosotros designemos, muy aparte de nuestros herederos forzosos. Por otra parte, también, como reiteramos, el testamento, para que sea válido, tiene que ser formal. Es decir, que tiene que tener formalidades establecidas en el Código Civil, artículos 144 y 811. Es decir, tiene que ser escrito, no puede ser verbal, tiene que tener una fecha de otorgamiento, y también tiene que tener el nombre del testador y la firma, y también el nombre del testigo. Y por otra parte, tenemos que también tener en cuenta, conforme usted señaló, que tenemos varios tipos de testamento, ¿no? En este caso, el testamento también, como se dice, puede ser en principio un testamento por escritura pública, que es ante notario, en la cual se requiere que esté el testador, el notario y 2 testigos hábiles. Y el notario está obligado a verificar la identidad del testador y de los testigos a través de su documento de identidad y de los medios de identificación biométricos que están establecidos en relieve. Esto es muy importante, ¿ya? Y cualquiera de los testigos puede actuar como testigo a ruego o testigo de identidad. También tenemos, en este caso, otro tipo de testamento, que es el testamento cerrado, ¿no? Que el documento que se conoce como el documento que sea extendido o firmado en cada una de sus páginas por el testador, bastando que el agua al final si estuviera manuscrito por él, y puede ser colocado dentro de un sobre debidamente cerrado o con una cubierta clausurada. Ahora, también tenemos, en este caso, otra modalidad de testamento, que es el testamento hológrafo. Reiteramos que en este caso el causante escribe íntegramente de su puño y letra, fechándolo y firmándolo, pero aquí sí no interviene el notario. Y por otra parte también tenemos otro tipo de testamento, que es el testamento militar, establecido en el artículo 612 del Código Civil, en la cual señala que los miembros de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales pueden otorgar este testamento, también las personas que sirvan en dichas fuerzas, los prisioneros de guerra, y también los prisioneros que se encuentren en el poder del enemigo. ¿Y ante quiénes se otorgan? Se otorgan ante un oficial, ante el jefe del destacamento o puesto comando, o ante el médico o el capellán, si el testador está herido o enfermo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que este testamento caduca a los 3 meses, desde que el testador deja de estar en campaña y llega a un lugar del territorio nacional donde sea posible otorgar un testamento en forma ordinaria. También tenemos que tener en cuenta otro modelo de testamento, que es el testamento marítimo, y quienes los otorgan es durante una persona que esté navegando, ¿no? Conforme establece el artículo 716 del Código Civil. ¿Y quiénes serán? Los jefes, los oficiales, los tripulantes, cualquier otra persona que se encuentre embarcada en un buque de guerra peruano, y cualquier otra persona que se encuentre a bordo de un barco mercante de bandera peruana o de cabotaje. Y de igual manera, este testamento caducará a los 3 meses al de haber sido desembarcado, de haber desembarcado definitivamente el testador. Entonces, de esta manera, nosotros podemos señalar para cada caso concreto y específico. Nuestro Código Civil ha señalado el tipo de testamento que nos conviene, de acuerdo, para plasmar la última voluntad del causante. Excelente, doctora, excelente. Una consulta. ¿Existen esto de los herederos legítimos e ilegítimos
¿Y cómo es esto de los herederos obligatorios? ¿Significa que no hay herederos obligatorios? Para precisar nomás ese punto, doctora. Sí, nosotros sabemos que en este caso, como lo hemos señalado anteriormente, tenemos lo que se conoce como los herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Son aquellos descendientes consanguíneos en línea recta, ¿cierto? Padres, hijos, abuelos, nietos, bisnietos, tataranietos, tatarabuelos, todos en línea recta. Pero en el caso que no hubieran los herederos forzosos, heredan los hermanos, que vienen a ser también, se les conoce también como los herederos valorados. Es decir, ellos también, por las líneas colaterales, pueden concurrir a heredar cuando, cuando no existieran los herederos en línea recta. Y nos habíamos olvidado algo muy importante. También tenemos la cónyuge. Los cónyuges también hereda en el caso que, por ejemplo, el causante, ¿no? No tuviera, por ejemplo, padres o ascendientes, hereda la cónyuge. Si no tuviera hijos, también hereda la cónyuge. En el caso que hubiera hijos, la cónyuge hereda en un porcentaje igual que cada uno de los hijos. Entonces, ellos son los herederos, ¿no? Mediante los cuales considera el Código Civil establece que aparte de los forzosos, que ya lo hemos señalado, que son los que tienen una unión de manera consanguínea, tenemos los herederos, en línea recta tenemos los herederos colaterales y tenemos a la cónyuge. Ellos son los herederos, en principio. Y en el supuesto negado que no hubiera ningún heredero, el Código Civil establece que los bienes pasarán a la beneficencia. Esa es lo que establece nuestra norma, el Código Civil respecto a este tipo de herencias. Así es, doctora. ¿Y qué pasa en nuestro sistema? Está permitido el divorcio, ciertamente. Entonces, ¿qué pasa cuando un hombre, por ejemplo, un hombre o una mujer tienen un matrimonio, se divorcia, otro matrimonio, se divorcia, otro matrimonio y se divorcia, una persona con tres matrimonios? Cuando llega a la cúspide de su vida, cierta senectud, de pronto muere. ¿Cómo es la herencia? Se entiende que los hijos son todos por igual, lo que dice la ley, pero la esposa o las exesposas tienen algún derecho. No, porque justamente el Código Civil establece que quien herede es la cónyuge supérstite. Al haberse divorciado, ya ha disuelto el vínculo matrimonial y en consecuencia ellas no heredan. Justamente ¿por qué? Porque ya han cerrado ese vínculo. Si tienen Ya no hay hijos, heredan vínculo, por los claro. hijos, por supuesto. Y si no hubieran hijos, como ya señalamos, heredan los hermanos o los primos, en líneas colaterales, ¿no? De esa manera sería la manera la forma en que ellos heredarían, ¿no? Por eso cuando una persona se divorcia, tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Que ya al haberse disuelto el vínculo matrimonial, no tiene ningún tipo de ligación, ¿no? A posterioridad. Solamente hasta el momento que si se ha generado algún tipo de hechos dentro del matrimonio, una vez que está disuelto ya no hereda. Así es, doctora. Y una consulta, ¿qué pasa cuando una persona está casada dos o tres veces, ¿no? Fallece la última esposa, bueno, la reciente esposa, la reciente viuda, ¿puede cobrarse o puede solicitar patrimonio de las sociedades gananciales anteriores? En el caso que tengan casas, carros, propiedades, bienes, acciones, derechos. Bueno, Bueno, los herederos son la cónyuge supérstite, ¿no? En el caso que, por ejemplo, en el caso que se hubiera casado dos veces, sabemos que eso es un delito, la bigamia. Pero el primer matrimonio es el que vale. Lamentablemente, la segunda esposa, ¿no? Que de repente desconocía que su esposo se había casado con anterioridad, lamentablemente ya no puede heredar, ni puede reclamar ¿por qué? Porque prevalece el matrimonio es que se hizo con anterioridad, ¿no? Eso está en nuestro código, ¿no? Y a veces ha ocurrido, hay casos en los cuales es muy lamentable pero ellos podrían de repente intentar una demanda de enriquecimiento indebido contra la sucesión, se me ocurre, ¿no? Pero para efectos legales
siempre hereda la cónyuge superstite y es el primer matrimonio. El segundo no, porque el primero, si está válido y que no ha sido anulado, no ha sido divorciado, es el que prevalece sobre los demás, el más antiguo. Una situación muy particular se da ya en los tribunales de justicia. Son de los casos escogiditos, pero que sirven para la academia. Es cuando una sociedad de gananciales se supone que ha terminado, judicialmente termina, pero no se inscribe totalmente en registros públicos. Ojo, ¿eso vale o no vale? Si el hombre se vuelve a casar, ciertamente adquiere una nueva sociedad de gananciales, pero sabemos que no pueden convivir juntas dos sociedades gananciales al mismo tiempo. Me dejo entender, ¿no? Se da por finiquitada la anterior, ciertamente, o nos estamos equivocando. No, de todas maneras se tiene que dar por finiquitada la anterior. Si bien es cierto, de repente no ha sido inscrito en registros públicos, pero existe una sentencia. El momento que concurren las dos sociedades gananciales, el juez tiene que verificar respecto a la antigüedad, y entonces sobre esa base se señala cuál es más bien la que prevalece, y la que ha finiquitado de inmediato se tiene que ordenar su inscripción en registros públicos, ¿no? Y prevalezca la que está vigente, es así, ¿no? Porque también se dan casos en los cuales a veces las personas se casan muy jóvenes en provincia, vienen a Lima, generan otra familia, y sobre todo en casos de pandemia se ha observado mucho eso, ¿no? Han aparecido familias distintas, y hay ver cuál prevalece. Siempre, si había una disolución, una liquidación de gananciales anterior, la tiene que ser disuelta, que se reconoce reconoce a la vigente y no la anterior, porque ya venció, ya fue liquidada. Solamente es algo de mero trámite, tiene que ser Ujú. inscrito en registros públicos, nada más. Al momento que se da la demanda es que el juez tiene que ordenar esa situación. Claro, así se trabaja el tema de los herederos en nuestro país, doctora. Hablando de casuística, casos complejos hemos tenido y se ven en el Poder Judicial, procesos judiciales que duran la vida. Los herederos mismos fallecen y el proceso todavía continúa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recomienda, doctora, para que estas cosas no terminemos en los pasillos del Poder Judicial esperando sentencia, con algo que se puede solucionar desde ahora, ¿no? Mire, yo considero que para estos casos es preferible, en principio, las personas, si pudieran, hicieran un testamento. ¿Por qué? Porque de ahí, de esa manera, se van a evitar una serie de impases, de incomodidades, y sobre todo que se respete la última voluntad del causante, ¿no? Y esto lo puede hacer, como he dicho, ante la notaría, y más o menos, no, si todo es correcto, no toma más de 2 meses, es rápido. Entonces, al momento que hubiera una discordia, ya se discute inscrito y de inmediato se soluciona. Otra manera también tenemos, me había olvidado de mencionar, que es lo que es la sucesión intestada. En el caso de personas que fallecieran sin dejar testamento, como se dio en el caso de la pandemia, ¿no? La mayoría. Entonces, en este caso se tiene que recurrir a una declaratoria de herederos. Eso se tramita ante la notaría o también ante el juzgado del lugar donde falleció el causante, generalmente juzgado de paz letrado, ¿no? Y allí lo que se tiene que hacer es una solicitud de sucesión intestada, se presenta, firmada por abogado, se presenta la partida de función, la partida de matrimonio, en el caso que hubiera casado, las partidas de nacimiento, certificados negativos de adopción intestada, certificado expedido por SUNAT, certificado negativo de testamento expedido por SUNAT, y con esos se pagan los aranceles correspondientes y se hace el trámite, y lo puede hacer no todos, sino aunque sea uno solo de los herederos, lo puede hacer en representación de todos los demás herederos, y de esa manera ya tienen garantizado sobre todo ordenar el tema patrimonial y de derechos que le corresponde al causante. Y es muy importante Claro. eso para evitar conflictos familiares, ¿no? Y discusiones que se dan, y sobre todo para evitar el caos que se genera cuando concurren a veces 2 hasta 3 sucesiones intestadas, porque en la pandemia, le digo por experiencia propia, he tenido clientes que han tenido hasta 3 familias. Entonces, en ese caso, es cierto, incluso
se inscribió una y los herederos que no pudieron ser inscritos en registros públicos ya tienen que iniciar una acción que se llama de petición de herencia, para que el juez los incluya dentro de del registro de sucesiones intestadas, ¿no? Eso Así es. ha ocurrido Así es. mucho. De manera muy rápida, porque nos quedan 2 minutos, pero usted ha tocado un tema muy bonito, porque para mí el Código Civil tiene un artículo muy bonito, que es el artículo 664, que tiene una disposición precisamente sobre la imprescriptibilidad de la acción de petición de herencia. Porque los niños pueden heredar, pero ¿cuánto demora un niño en volverse adulto? No menos de 7 años. Claro, no menos de 7 años es lo que demora un niño hasta los 12, a partir de los 13 hasta los 18, o sea, por ahí estamos hablando de que puede prescribir cualquier acción a los 10 años, pero el artículo 664, ¿qué nos dice? Nos dice que la acción de petición de herencia es imprescriptible, es decir, que el niño puede volverse adulto, puede volverse joven, puede estudiar sus 7 años de master degree, lo que tú quieras, se puede ir a Europa y cuando vuelve, no lo incluyeron en la herencia, ¿no? ¿Esto es posible, doctora? En 30 segundos, por favor. Por supuesto, incluso le comento que yo tengo un proceso judicial respecto a petición de herencia de una persona de 65 años, ¿no? Que advirtió que no lo habían considerado dentro de la sucesión intestada, porque tomó conocimiento que tuvo otros hermanos y justamente ha iniciado las acciones y lo estoy asesorando y ha sido admitida la demanda a trámite, ¿no? Ya, a pasar tanto tiempo, y el juez lo admitió a trámite porque justamente es imprescriptible. A los 65 años inició su trámite de petición de herencia. Claro, es que el código nos da directrices generales, pero la casuística es, yo creo que infinita, y cada patrocinado que nos viene es un mundo totalmente diferente. Doctora Vania, rapidito, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Qué número y en qué redes sociales? Sí, me pueden ubicar, por favor, al teléfono 999-24-5674 y también en mi Facebook, Vania Torres, abogada especialista en derechos de familia, mi correo electrónico, vaniatorres86@gmail.com, donde gustosa podré absolver todas las consultas y preguntas de parte de sus oyentes. Muy bien, muchas gracias, doctora Vania, y esto es el enfoque de familia en su entrega de esta tarde, y no te olvides que esta es tu oportunidad para unirte a Caja Huancayo. Somos una institución confiable, sólida y segura como la fe y fortaleza de nuestra gente. Saca tu crédito fácil y haz crecer tu negocio. Y para ahorros te ofrecemos competitivas tasas de interés. Caja Huancayo, la Caja del Perú. Gracias a la Coordinadora Republicana, Portal Abeja y BHTV, allí donde nos ven todas las semanas. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Todas las mañanas despertamos con la esperanza de que algo bueno suceda. Caja Huancayo presenta Cuando te sientes seguro, confías. Por eso don Celestino camina horas para llegar a su chácara confiando. O Rubén, que con mucho esfuerzo recoge y lleva los productos de don Celestino confiando. O doña Julia, que con todos sus ahorros emprendió su negocio confiando. Sabemos que tu emprendimiento nace de la confianza, porque al iniciar un nuevo proyecto, eliges creer en nuestra solidez, seguridad y confianza. Cuando te sientes seguro, confías. Caja Huancayo, la Caja del Perú. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional
agredida como institución contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos.